cantos de hoy en día debo de confesar que me encantan también, ¿verdad? Escuchar Jesucristo Basta, por ejemplo, que se ha convertido en un canto especial para la iglesia, ¿verdad? Escuchar cantos como el credo, ¿verdad? Que Gilson canta, toca, ¿verdad? Son cantos que me llenan mucho. Pero debo de ser muy honesto que cuando escucho Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, la piel se me pone chinita. Hace tiempo atrás, unas semanas atrás, estuvimos en la graduación de Josías, ahí del seminario de Ceteca, ¿verdad? Y estábamos cantando, yo no sé cuántos fueron los que asistimos a esa graduación, pero al final cantamos el canto lema de Ceteca, que es el himno, Henos en tus huestes, ¿sí? Y en especial la segunda estrofa de Henos en sus huestes hizo que me pusiera la piel chinita. Y son de esas veces que sales lleno cuando un canto te puede ministrar también. ¿Qué tal ese otro himno que se llama Estoy bien con mi Dios? O algunos lo conocen como Alcancé salvación, ¿verdad? Estoy bien con mi Dios. ¿Se puede imaginar la persona que escribió ese canto poder poner ahí? Estoy bien, gloria a Dios, estoy bien, gloria a Dios. Y a lo mejor usted diría, pues él andaba en una fiesta, ¿no? Por eso estaba diciendo que está bien. A lo mejor se había ganado la lotería. Y yo si pusiera, estoy bien con mi Dios, gloria a Dios. Pero no cuenta la historia que este himno se escribe porque esta persona que lo escribió era un negociante y parece ser que se quema todo su negocio y van a hacer algo en Inglaterra. Él tiene que viajar a Inglaterra con toda su familia, no puede ir por esto que había ocurrido y manda a su esposa y a sus 4 hijos. Y parece ser que ese barco, porque estamos hablando de los 1800, ¿verdad? Ese barco donde iban de Estados Unidos a Inglaterra choca con un buque y se empieza a hundir. De tal manera que él recibe una llamada de su esposa diciendo: tuvimos un accidente y nuestros 4 hijos murieron. Yo solamente quedé. ¿Se puede imaginar? Entonces cuando él escribe, porque él inmediatamente sale al lugar donde está la esposa y dice que en esa travesía empieza a escribir. Empieza a escribir el himno: estoy bien con mi Dios. De paz inundada mi alma esté, o cúbrame un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré: aleluya, estoy bien con mi Dios. Si hoy usted tuviera que escribir un canto, hermanos, por la situación que usted está viviendo, ¿qué escribiría? Si usted tuviera que escribir ese canto, si usted tuviera que poner unas líneas, ¿qué escribiría usted en este momento? ¿Qué sería eso que usted pudiera escribir? ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque hoy quiero que vayamos a Marcos. Acompáñenme. Usted sabe que estamos estudiando Marcos, ¿verdad? Para aquellos que nos están visitando, aquellas personas, déjenme decirles que ya tenemos todo este año hablando de Marcos. ¿Por qué Marcos, hermanos? Porque Marcos narra de una manera resumida, sencilla, la vida de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio aquí en la tierra. Y pareciera ser, como es una narrativa, hermanos, que hay ciertas escenas a las cuales nosotros tenemos que ponerle toda la atención. Estas escenas nos van a ayudar a poder ver el texto bíblico. Hoy nos toca ver Marcos capítulo 6 del 45 al 52. Así que vamos a estar meditando en Marcos capítulo 6, versículo 45 al 42. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, nuestros hermanos sordos en la seña nos enseñaron que nosotros todos tengamos ánimo, ¿verdad? Pero en realidad
Se me fue, ahí está. Pero en realidad, hermanos, en realidad el tema es: tengan ánimo, yo soy, diciendo el Señor Jesús, ¿verdad? Yo soy, yo estoy con ustedes, yo estoy ahí con ustedes. Y vamos a leer esto. Antes déjenme nomás decirles lo que estaba sucediendo. ¿Se acuerdan que el sermón pasado hablamos de que el Señor Jesús hizo un gran milagro? Un gran milagro de alimentar 5,000 hombres, que más o menos decíamos que debía de haber una multitud entre 20 y 25,000 personas, ¿sí? Habíamos visto de cómo con 5 panes y 2 peces se habían alimentado a toda esta gente. Un gran milagro, ¿no es cierto? Un gran milagro lo que había sucedido. Entonces comienzo la lectura en Marcos capítulo 6, verso 45 al 52. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Después del gran milagro, hermanos, viene esta travesía por el mar. Déjenme contarle la primera escena. Y hoy las escenas las he dividido para nosotros, no tanto de cómo aparecen en el texto bíblico, sino cada escena va a tener una enseñanza para nosotros hoy en día. La primera escena le puse: cuando pensamos que todo acabó, pues el milagro está hecho, Jesús sigue haciendo lo mejor para nosotros. Repito, cuando pensamos que todo acabó, ya acabó el milagro, ¿verdad? Pues ya todo está hecho, Jesús sigue haciendo lo mejor para nosotros. Jesús sigue en su función de buen pastor, como vimos la semana pasada. Dice el verso 45 que enseguida, rápido, de lo que ocurrió de la alimentación, enseguida. ¿Se acuerda que habíamos dicho que ya estaba anocheciendo, que ya estaba llegando, se estaba haciendo tarde, y que los discípulos le dijeron: despídelos para que vayan a comer algo, que encuentren todavía? Y habíamos dicho que era entre las 3, 6 de la tarde más o menos. Entonces el Señor Jesús hizo el milagro, los recostó a todos, les dio de comer. ¿Cuánto tiempo habrá pasado de eso? Porque luego dice que enseguida, inmediatamente, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Me llama la atención porque no fue un consejo que le dio Jesús a sus discípulos. ¿Saben qué, muchachos? Véngase, váyanse en la barca, allá los alcanzo después, yo tengo que orar ahorita, váyanse ustedes. No, parece ser que la palabra que aparece aquí, hermanos, es más como un forzar a que se vayan. Es como decir: se tienen que ir, los está forzando a que suban a la barca. La pregunta es: ¿por qué? Bueno, si fuéramos al pasaje paralelo en Juan, nos daríamos cuenta que Jesús tiene una plática con las personas, porque las personas ya querían hacer de Jesús el líder político, querían ponerlo en el programa de acción social después de haberlos alimentado. Pues ¿quién no lo pondría a Jesús en esos tipos de programas, verdad? Si les estaba dando de comer gratis y se saciaron, ¿se puede imaginar? Pues yo todos los días y los 3 tiempos.
Yo tengo un problema, hermanos, que como y como 3 veces al día. Entonces, imagínense que los 3 veces al día que como, sea rica la comida y todavía vaya a saciarme, ¿verdad? Pues eso es lo que querían. Entonces, querían hacerlo el líder político, querían derrotar a lo mejor a Herodes, querían, no sé qué querían hacer, pero antes de que los discípulos se contaminaran de todo eso, súbanse, váyanse, yo al rato me voy con ustedes. Eso es lo que está sucediendo. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Betsaida, ¿qué no estaban en Betsaida y se fueron a Betsaida? Bueno, es que parece ser que había 2 Betsaidas, uno de una riviera y otro de la otra parte de la riviera. No sé, hermanos, no conozco tanto, lo único que sé es el milagro poderoso que va a ocurrir en esta región. Dice la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Imaginémonos, el lago, ahí está, o el mar, como queremos decirle, ¿verdad? Jesús le está diciendo a sus discípulos, vayan, vayan, vayan. Yo me voy a quedar aquí, estoy despidiendo a la gente, estoy teniendo plática con ellos, ¿ok? Y luego dice lo siguiente, que Jesús se aparta y se va solo a un monte, ¿a qué? A orar. Jesús, siendo Dios, teniendo la necesidad de tener relación íntima con Dios Padre. A mí esto me dice mucho, hermanos. Si Jesús dependía del Padre 100%, imagínense nosotros. Si Jesús, que nació sin ninguna naturaleza pecaminosa, pero que fue hombre como nosotros 100%, Él necesitaba estar en sintonía con su Padre Celestial. Yo creo que algo que nos cuesta a los hijos de Dios, hermanos, es mantener una intimidad con nuestro Dios, es mantenernos en oración con Él. Si una cosa a mí me sorprendió del seminario, aquí en Ceteca, donde yo estudié, es que había un señor que llegaba a la oficina muy temprano, a la oficina del seminario, a tener su tiempo con Dios, antes de salir a dar sus clases. Y eso a mí siempre me llamaba la atención, porque sabíamos que no lo podíamos molestar muy de mañana. ¿Por qué razón? Porque estaba orando, estaba meditando en la palabra del Señor. Don Stanford Orr, muy conocido y muy querido en esta iglesia. ¿Sí? Hermanos, creo que nosotros debemos de aprender esto mismo que Jesús y que grandes hombres de Dios han hecho. Anhelar estar en la presencia de su Padre Celestial. Anhelar estar en la presencia de Dios. Y yo sé que muchos de ustedes, hermanos, ustedes lo anhelan, lo hacen y pasan. Pero habemos otros, hermanos, que nos cuesta, ¿no es cierto? Nos cuesta dedicar tiempo. Hay veces salimos corriendo de nuestras casas, vamos en el tráfico, vamos enojados con el que se nos está metiendo, ¿verdad? Y el tiempo con Dios no hay en ese momento. Creo que debemos de aprender de nuestro Señor Jesús, que a pesar de que un día anterior había sido complicado, este día tener que alimentar a tanta gente, pues yo les hubiera dicho, ¿saben qué? Déjenme un tiempo libre, ¿verdad? Déjenme ir a dormir. Pero estar orando, ¿cuántos de ustedes se han quedado dormidos orando, hermanos? Porque estaba muy cansado y se puso a orar y se quedó dormido. ¿Cuántos de ustedes? Nuestro Señor Jesucristo quiso hacer esto, pasar un tiempo en oración. Dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Los problemas llegan sin avisar a la vida, como una gran tempestad en el mar. Y más cuando pasas la noche, o cuando pasa estas cuestiones en la noche. Yo siempre les he dicho, hermanos, ¿por qué todo pasa en la noche? Si no, recuerde, señora, cuando tenía que dar a luz, ¿verdad?
Por lo general, ¿cuándo es? En la noche, ¿verdad? ¿Por qué no? O sea, un horario de 8 horas deberían de poner los doctores, ¿verdad? Tengo una conocida que la tengo en el Facebook y ella es ginecóloga y siempre pone, ¿verdad? 3 de la mañana, el deber nos llama. ¿Sí me explico? O no sé a qué horas. Pero no es cierto que cuando nuestro cuerpo se relaja, empieza entonces a venir los problemas. Y pareciera ser que aquí también va a venir de noche. Vea lo que dice el versículo 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. La segunda escena, hermanos, la enseñanza que tengo para nosotros es que cuando pensamos que estamos solos y hay una gran tempestad en nuestra vida, Jesús sigue estando en nuestro lado. Cuando pensamos que estamos solos y hay una gran tempestad en nuestra vida, Jesús sigue estando a nuestro lado. Había un problema, hermanos. El problema es que había una barca en medio del mar, azotado por las olas y por el viento. Por eso algunos piensan que hay mucha similitud entre este evento de capítulo 6 y el evento de capítulo 4. ¿Recuerda el evento de capítulo 4? El Señor Jesús estaba dormido y viene una gran tempestad y van y lo despiertan, le dicen: ¿no ves que perecemos? Ayúdanos, sálvanos. Y Jesús se levantó y ¿qué? Reprendió al viento, ¿sí? Y se hizo gran bonanza. Algunos dicen que hay mucha similitud. Algunos piensan que a lo mejor podría ser hasta el mismo milagro, ¿verdad? Pero no, hay cosas parecidas. Una barca en el mar, una gran tempestad, pero Jesús siempre estando con ellos. Son esas cosas parecidas que puede haber. Mire lo que dice el verso 30, dice el verso 48, y viéndolos remar con fatiga. Yo no sé si donde estaba Jesús se podía ver, porque él estaba en una montaña, ¿verdad? Entonces se fueron los discípulos y estuvieron remando. Algunos estudiosos dicen, por un dato que nos da Mateo o Juan, no recuerdo, que dice que fue como 4 a 5 kilómetros que habían remado. Pero remar difícil, hermanos, porque venía un viento contrario, porque las olas estaban difíciles, entonces ellos estaban fatigados. Y vea lo que dice la Escritura, que Jesús, viéndolos remar fatigados, ¿a quiénes? A sus discípulos. Jesús no se enfocó en la tormenta, en la tempestad que venía. Jesús se enfocaba en las personas, Jesús se enfocaba en sus discípulos y los vio a ellos desesperados ya. Los vio desesperados de tal manera que ellos ya no sabían qué hacer. De tal manera que ellos pensaban que a lo mejor podían morir. Ahí hay una palabrita importante que debería de decir, dice, y viéndolos remar con fatiga, turbados es la idea. La idea es, ya no sabían qué hacer, esa es la idea, porque el viento les era contrario cerca de la 4ª vigilia. La 4ª vigilia más o menos, 3 de la mañana por ahí. Entonces se puede imaginar cuánto tiempo ya llevaban luchando, remando. ¿Se puede imaginar cuánto tiempo? Si esto se terminó como a las 8 de la noche, que se fueron mar abierto o lago abierto, como quieran decir, ¿se puede imaginar cuánto tiempo ya tenían ahí batallando? A lo mejor cuando se fueron todo estaba bien y estando ahí empieza, ¿verdad? No sé si al kilómetro, a los 2 kilómetros empieza, de tal manera que no pueden avanzar mucho. Pero esto puede ayudarnos a pensar en algo, hermanos. Jesús pone su mirada en nosotros, no en el problema que tú tienes, porque Jesús sigue mostrando su misericordia a cada uno de nosotros. Mire, cuando Jesús se acerca
y no lo identificamos, porque Él tiene un plan para nosotros muchas veces. Jesús viene a sus discípulos caminando. ¿Se puede imaginar Jesús caminando en el mar? ¿Se puede imaginar? Por eso el gran susto, hermanos. Vean lo que ocurre. Dice verso 49. Y viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. ¿Y qué pasó? Yo creo que la palabra griega ahí es un poquito más que gritar, hermanos. Dice un comentarista, parece ser que estaban llorando, chillando, dice, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, no seamos tan duros con ellos, ¿verdad? Porque están grandotes, ¿verdad? Y tan llorones, ¿sí? Tan grandote y tan llorón, ¿verdad? No, hermanos. Debemos de saber, estaban fatigados. Vientos contrarios, las olas fuertes, y de repente un tipo caminando por ahí. Yo me imagino que por ser la noche no se veía muy bien. ¿Qué se podía ver? Como una silueta, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se han levantado en la noche, todo oscuro, y de repente algo se mueve así? No supo que su esposa dejó la camisa planchada, ¿verdad? En una cercha ahí. Y se mueve y uno dice, ¿será que me quito la...? Mire, hermanos, esta gente estaba atemorizada. Se imagina a Pedrito llorando ahí. Se imagina a Juan. Aquellos que dijeron, los dos hermanos que dijeron, miren, estos no nos dejaron entrar, pues que les caiga un rayo y los queme a todos, ¿verdad? Y se mueran todos. Llorando, ¿se puede imaginar? Y ahí es donde viene uno de los pasajes más hermosos, hermanos. Versículo 50. Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Me encanta esta palabra, tened ánimo. ¿Sabe que ocurre como unas 7 u 8 veces en todo el Nuevo Testamento esta palabra, tened ánimo? Aparece en los evangelios y aparece en Hechos. Pero hay algo curioso de esta palabra, que siempre fue dicha por el Señor Jesús. Todas las veces que aparece fue dicha por el Señor Jesús. Ten ánimo. Y luego aparece una frase importante. Yo soy. Yo soy. No temáis. Y ese gran yo soy, hermanos, tendría que haber sido un eco a los apóstoles de entender que en medio de ellos estaba ese nombre, atributo de nuestro Dios, de recordar a Moisés, cuando Moisés pregunta, y si me preguntan quién me envió, dile que el gran yo soy te ha enviado. Ese mismo nombre que con Josué se lo repitió varias veces. Josué, no te preocupes, yo estoy contigo. Porque el verbo puede ser yo soy, yo estoy o yo estaré. ¿Sí? Entonces, debería de haber un recuerdo de ellos, de ese gran yo soy. No temas. Pues estaban muertos de miedo. Aún cuando estamos muertos de miedo, hermanos, debemos de recordar algo. No temas. Porque Dios está con nosotros. ¿Quién llegó ahí, hermanos? ¿Quién llegó con ellos? ¿Quién llegó a estar con ellos? El Señor Jesús. El Señor Jesús. El Señor Jesús llegó. Yo ya estoy con ustedes. No tengan temor. Yo creo que esto nos debe de servir a nosotros para entender que el temor es algo normal. Somos humanos y es algo normal. Pero cuando lo enfrentamos el temor con la persona del Señor Jesús a nuestro lado, el temor debe de desaparecer. ¿Sí? Ahora, yo no sé si cuando yo leí esta porción de la Escritura, usted no dijo,
ay, como que hace falta algo en esta historia. ¿Lo notaron o no lo notaron? Porque parece ser que Mateo nos cuenta otra cosita que no está aquí, que tiene que ver con el apóstol Pedro. Y se supone que Marcos consulta a Pedro, y algo tan importante del apóstol Pedro no aparece aquí en este texto. ¿Recuerdan lo que hace falta del texto? Sí, ahorita lo vamos a leer. Algunos piensan que porque Pedro no quiso recordar eso, ¿verdad? Y no darse tanta gloria hacia él mismo, por eso no se puso aquí. Otros dicen no fue interés del escritor ponerlo. Pero vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 14, pasaje paralelo, Mateo capítulo 14, versículo 28 al 31. Bueno, desde el 27. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahí estamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, vea lo que dice, lo que Mateo escribe también. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzándose a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí tenemos la tercera escena, la tercera enseñanza, hermanos, para nosotros, y es que cuando nuestra fe duda, Jesús nos tiende su mano para ayudarnos. Cuando muchas veces nuestra fe está dudando, Jesús dice, aquí estoy para ayudarte. Y eso debemos de tener muy en claro, hermanos. Hay una gran petición aquí, déjame bajarme de la barca y caminar. Ahora, algo importante, hermanos, es que hasta ese momento Jesús les dijo, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Pero no se había quitado la tempestad. Todavía las olas estaban golpeando. Todavía el viento era contrario. Y entonces Pedro se animó y dijo, si realmente tú eres, di que yo vaya contigo. La respuesta del Señor Jesús, ven conmigo. Sí, pero las olas seguían igual. El viento seguía igual. Porque luego somos muy duros con Pedro, ¿verdad? ¿Y cómo que tuvo miedo? ¿Sí? ¿Cómo bajó la mirada? Pues nomás escuchen lo que dice la Escritura. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, conectivo de contraste, ¿verdad? Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿No les acaba de decir que no tuvieran miedo, pues? Es que una cosa es que te lo digan y otra cosa es vivirlo, ¿verdad? ¿Sí? Dice que tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame, sálvame. La fe falla, hermanos, cuando vemos nuestras circunstancias y quitamos nuestra mirada de Jesús. Obviamente, hermanos, si yo hubiera sido Pedro, voy caminando, voy viendo, voy escuchando, ¿puedo dudar? Y fue cuando empezó a hundirse. Primero dice que tuvo miedo, comenzó a hundirse, dio gritos diciendo, Señor, sálvame. Y aquí está lo lindo de la historia. Jesús siempre está listo para ayudarnos. Extiende la mano para sacar a cualquier necesitado, así como extendió la mano para sacar al apóstol Pedro. La exclamación es, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste si yo estoy contigo? ¿Por qué estás dudando si yo estoy contigo? ¿Por qué? Aquí estoy yo, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Yo te dije que vinieras, yo te di la orden, ven. Confía en mí a pesar de las circunstancias difíciles que puedas estar viviendo. Confía en mí. Pero ¿cuántas veces no entendemos, hermanos de la Biblia, que Dios está con nosotros?
¿Cuántas veces no hemos visto a Dios hacer un milagro? Porque Pedro lo acababa de ver el milagro, acababa de ver cómo alimentaba a 5,000 hombres. ¿Qué tan rápido se le olvidó saber quién estaba con él? Nos pasa a nosotros, hermanos. Vemos el milagro, tenemos el conocimiento bíblico, hemos escuchado testimonios del poder de Dios y aún así todavía, ¿qué? Dudamos. ¿No se ha dado cuenta de eso? Todavía dudamos. Entonces, ¿cómo podemos escribir? Estoy bien con mi Dios. Ahí es cuando muchos abandonan su fe. Ahí es cuando uno dice, ¿y dónde está Dios en medio del sufrimiento? Ahí es cuando decimos, hermanos, si esto es la vida cristiana, yo no quiero. Pero Jesús siempre está ahí, a pesar de la circunstancia que estás viviendo, para decirte, ven, te extiendo mi mano, estás conmigo. La cuarta y última escena, hermanos, la enseñanza es, en medio de la tempestad, Jesús sigue estando y usando su autoridad a nuestro favor. En medio de la gran tempestad, Jesús sigue estando con nosotros y usando su autoridad a nuestro favor. Vea lo que dice el verso 51, volvamos a Marcos, por favor. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. O sea, Jesús sube a la barca, en medio de la tempestad, sube a la barca, calma el viento y se tranquiliza todo. Y esto hace que las personas haya asombro y se maravillen del Señor Jesús. Ese asombro, esa maravilla, no la puedo conectar con el versículo 52, hermanos, porque dice, porque aún no habían entendido lo de los peces, lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Recuerde que Marcos está escribiendo más adelante, ya estas cosas ya ocurrieron. Él está con Pedro, ¿verdad? Él está informándose, un documento que le llaman Q por ahí, ¿verdad? Está viendo, tiene ahí acceso y todavía pone una nota al pie de página, ¿verdad? Y la nota es, porque aún no habían entendido lo de los panes. ¿Qué era lo de los panes? El milagro anterior. Porque estaban endurecidos sus corazones. ¿Cómo está esto? ¿Cómo el corazón de los apóstoles podrían estar endurecidos si caminaban con Jesús? Si veían los milagros de Jesús, si les alimentaba, ¿cómo podían estar endurecidos esos corazones? Porque todavía no había esa transformación que habrá después de la resurrección. Una transformación tremenda, una transformación donde Jesús trabaja con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Ay, Señor, no al mismo nivel que tú quieres, pero ahí ando, ¿verdad? Bueno, apacienta mis ovejas, haz algo, ¿verdad? Sí. Vemos a un Juan, ¿verdad?, que pide destrucción y luego le anda diciendo hijitos a todos. Una transformación total, hermanos. Una transformación total. Hermanos, hoy domingo se está esperando la entrada del huracán Julia, ¿verdad? Ya había algunos bien preocupados, hermanos. Es más, hasta están orando que se desvíe, ¿verdad? Pobrecito, para donde se vaya a desviar. ¿Por qué no ora mejor a que Dios lo convierta en tormenta tropical, algo más leve? No, Señor, que se desvíe. ¿Y se desvía a dónde, verdad? Pobrecitos los otros, a donde se vaya a desviar. ¿Sí? Estamos preocupados, hermanos. Y qué bueno, ocupémonos. ¿Sí?
mantengámonos seguros, está bien. Recuerde quién está con usted. Recuerde quién está con usted. Y si algo llegase a pasar en la voluntad del Señor, nomás recuerde hacia dónde vamos, hacia su presencia, a gozar eternidad con Él. Que la muerte, hermanos, no sea un impedimento para que nosotros no demos la gloria a nuestro Dios. Que la muerte, hermanos, no sea un impedimento para no ver el poder de Dios que está actuando día con día en nuestra vida. ¿Qué aprendemos, hermanos? Algunas aplicaciones. ¿Cuál es el temor más grande que estás pasando hoy en día? Te voy a dar unos segundos para que pienses. ¿Cuál es el temor más grande que estás pasando hoy en día? Enfermedad, porque es lo primero que se nos viene, ¿verdad? Economía. ¿Cuál es ese temor que tienes ahorita? ¿Ya lo pensaste? Muy bien. Lo único que te puedo decir es que Jesús está contigo y sigue teniendo el mismo poder y la misma autoridad sobre ese temor. Que Jesús te inunde de esa paz que Él solo te puede dar. 2. Jesús necesitaba pasar tiempo con su Padre, y esto nos enseña a nosotros, ¿verdad? De tener una buena intimidad con nuestro Dios, pasar tiempos en oración. 3. Tened ánimo, yo soy, no tengan miedo. Esto nos debe de recordar que Jesús siempre está con nosotros y siempre está listo para darnos la mano. Extiende su mano para nosotros, hermanos. Entonces, tengan ánimo. Tengan ánimo. Tené ánimo, mi querido hermano, a pesar de las circunstancias que estés viviendo. Recordad quién es Dios, el gran yo soy. Ese nombre, esa cualidad de nuestro Dios, ¿verdad? De decir, yo estoy realmente presente con ustedes. Ahí estoy yo con ustedes. 4. El problema todavía no se acababa cuando Pedro dijo, manda que yo vaya contigo. Aún, hermanos, en los problemas podemos caminar con Jesús. Aún en los problemas podemos caminar con Jesús. ¿Quién se hubiera bajado de la barca, hermanos? Yo creo que Pedro lo estaba probando, ¿verdad? A ver, Señor, yo quiero ir contigo. Ven, bájate. ¿Quién da el primer paso? Se necesita fe, ¿no es cierto? Tal vez Dios te quiere bajar de la barca, hermanos, de tu comodidad, de donde tú vas. Y a lo mejor Dios te dice, ven. Y tú dices, ay, no, está muy helada el agua. Los vientos están muy fuertes, ¿verdad? No, mejor me quedo aquí en la barquita. Pedro se bajó. Que dudó después, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero Pedro se bajó. A lo mejor Dios quiere que también nosotros nos bajemos. Muchas veces, como el apóstol Pedro, pedimos lo mismo. Señor, sálvame. Ya no puedo. Extiende tu mano, Señor, en este momento, sálvame. Recuerde, Dios va a extender su mano siempre. Yo deseo, hermanos, que este sermón sirva de consuelo para su vida. Que este sermón pueda ver usted que a pesar de la circunstancia difícil que está viviendo, tenemos a alguien con nosotros. Su presencia y su autoridad con nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que quieres enseñarnos el día de hoy. Y gracias, Señor, por la iglesia. Señor, estamos pasando tiempos difíciles como iglesia, en especial con la salud de varios hermanos, hermanas, Señor, que amamos y que te hemos pedido milagros para la vida de estas personas. Señor, tú vas a actuar conforme tu voluntad. Están en tus manos. Tu presencia está con ellos, Señor.
Señor, obra a favor de ellas, Señor. Y que mis queridos hermanos que se encuentran enfermos, en situaciones difíciles, en algo que les esté angustiando, ellos también puedan dar pasos de fe, sabiendo que tú vas a obrar conforme tu santa voluntad en su vida. Gracias, Señor. Por Jesucristo oramos. Amén.